había comunicado esta situación, que había puesto a disposición su trabajo para que le dijeran si podía seguir a cargo de la investigación y que la Fiscalía Nacional había decidido confirmarla a cargo de este caso. Así que hasta ahora no ha habido ningún cambio en aquello, a pesar de las declaraciones que está haciendo la abogada de los hijos de Julia Tuñil, que de paso también plantea que aquí podría haber un montaje, que las pruebas no son ciertas, que más bien son antecedentes inciertos y que no habría suficientes pruebas para incriminar a los hijos de Julia Tuñil por el delito de parricidio. Esa es la postura de la defensa de los hijos de Julia Tuñil. Pero en paralelo a esta hora, en el sector de Mafil, se están realizando diligencias, tal como estamos viendo aquí abajo en la imagen, en la casa de Julia Tuñil. En ese lugar está Max Frick para comentarnos lo que está pasando a esta hora con las pericias que se están realizando. Max, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, este es el fondo conocido como la Fritz, ubicada en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil. Hasta acá llegó muy temprano un equipo multidisciplinario de carabineros. La Bocar está trabajando en busca de algún elemento que permite identificar algo que pueda haber acá enterrado, tal vez el cuerpo de esta víctima de 72 años, de Julia del Carmen Tuñil Catricura, quien desapareció el 8 de noviembre del año 2024 en este sector, en donde lamentablemente se le perdió el rastro y donde se ha hecho esta investigación extensa por parte de carabineros y también de la Fiscalía de la región de Los Ríos. Es un hecho que ha movilizado gran contingente policial hasta acá, porque hay que recordar que uno de los requisitos para el homicidio, evidentemente, es tener el cuerpo de la persona que ha sido asesinada. Como se amplió la formalización de cargos hasta el día de mañana, se espera que en este sector se pueda encontrar alguna evidencia, porque hay que recordar que en peritajes anteriores que ha hecho Carabineros ya se ha podido acreditar que hay rastros de sangre de los hijos, particularmente de uno de ellos, de la víctima, en una carreta y también en la casa que originalmente habitaba la víctima. Es diligencia que se está realizando en estos momentos por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en busca de algo que permite identificar un sector, tal vez, donde pudo ser enterrado el cuerpo de la víctima. Eso según la presunción de esta investigación que dirige la Fiscalía y que está ejecutando Carabineros acá. Juan Carlos Pérez nos va a mostrar en vivo, porque acá están las carpas del departamento La Bocar, que seguramente están analizando algún tipo de evidencia que puede haber sido encontrada en este sector. Hay que recordar que acá, en este fondo, fueron detenidas 2 personas que hoy se llevaron hasta la audiencia en donde se controló la detención. Una es la hija que vivía con la víctima y el otro es uno de los hijos imputados, o que va a ser imputado probablemente el día de mañana en esta audiencia que se va a realizar cerca de las 11 de la mañana. Claro. Seguramente ahí, Karina, vamos a poder conocer antecedentes de las evidencias que se ha encontrado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la casa de uno de los imputados en Temuco, que también fue allanada, se encontró la cédula de identidad de la víctima, que es un antecedente relevante para la Fiscalía y para la investigación. Entonces, seguramente van a irse conociendo de a poco antecedentes relevantes que permitan configurar esta teoría del caso de la Fiscalía, que permite llevar a estos imputados a una audiencia sin tener el cuerpo de la víctima. Ahí Juan Carlos Pérez nos está mostrando en vivo este robot que tiene la Bocar y que permite hacer rastreos por sobre la tierra en busca de algo que pueda estar enterrado acá en este fondo. Claro, y ahí lo estamos viendo, cómo están utilizando esta tecnología para buscar en el sector. De hecho, lo van sacando o quizás trasladando hacia otro punto. ¿Se sabe cuántos puntos están sondeando al interior de este fondo? Sí, son varios puntos. Nos han dicho colegas que han llegado antes que nosotros acá que por lo menos hay 5 puntos distintos donde ha ido buscando Carabineros desde muy temprano en la mañana, aparentemente sin tener éxito todavía. Nosotros no conocemos el resultado de las diligencias y nos comentaban desde la Fiscalía que ellos solamente van a hablar después de que se imputen cargos a estos imputados, principalmente cargos de parricidio, y al yerno o un ex yerno de la víctima, un cargo de homicidio. Ahora, podría ser incluso un homicidio calificado, si es que sí, en su momento se pudiera determinar que hubo una planificación y claramente si se encuentra el cuerpo algún tipo de ensañamiento de la forma en la cual intentaron deshacerse ese. Pero ese es el problema actualmente para la Fiscalía, que no ha aparecido el cuerpo de la víctima. Sí, claro. Y cuando recién conocimos esta información, a primera hora de la mañana, esto surgió poco antes de las 7 de la mañana, la primera imagen que nos formamos es que podría existir la confesión de alguien.
porque aquí para que se haya pedido la detención al tribunal, que se autorizara la detención, nos imaginamos que la Fiscalía tiene pruebas contundentes para exponer en la formalización de cargo o pruebas que por lo menos entreguen ciertas directrices de responsabilidades. Sin embargo, ya con las declaraciones de la abogada que representa a los hijos de Julia Chuñil, nos quedó claro, Max, que los hijos no han admitido responsabilidad al parecer y que ellos siguen sosteniendo hasta ahora que son absolutamente inocentes. Por lo tanto, sigue siendo incierto el lugar donde pudiera estar el cuerpo de Julia Chuñil. Sí, pero aparentemente, Karina, habrían una serie de testigos protegidos que habrían entregado información relevante para la causa, incluso que tiene que ver con otro delito en el cual se habría acreditado inicialmente su participación en esta etapa, que es muy inicial, que es solamente una etapa de formalización en donde se les va a comunicar formalmente los cargos por los cuales se les investiga. Y este sería un delito de robo con intimidación o violencia contra un parcelero cercano, un vecino, un hombre de 90 años, y tal vez por ahí se empezó a elaborar esta teoría de la Fiscalía de que ellos sí podrían haber participado también en algún tipo de desaparición o incluso, como ya pretende acreditar la Fiscalía, un delito directamente de parricidio de su madre. Entonces, hay algunas personas que han aportado información relevante, como por ejemplo que a los días siguientes de que se informara o se hiciera la denuncia por presunta desgracia, que fue el 10 de noviembre, 2 días después de la desaparición, hubo personas que apreciaron, por ejemplo, una quema de ropas de la víctima, aparentemente tratando de hacer desaparecer algún tipo de evidencia por parte de alguno de los hijos de Julia Chuñil. Entonces, hay una serie de elementos que están en la carpeta investigativa y que han sido aportados por testigos protegidos. Los testigos protegidos son personas de las cuales no se revela su identidad, sí, claro, evidentemente por temor de algún tipo de represalia. De hecho, consta también en parte de la carpeta investigativa que hay algunas personas a las cuales se les interrogó y no quisieron entregar información porque fueron amenazados en algún momento por uno de los hijos de la víctima. Entonces, hay una serie de elementos que son muy relevantes y que seguramente se van a conocer mañana en la audiencia. Claro, ese era otro de los temas que había trascendido, que podría haber existido cierta coerción por parte de los hijos de Julia Chuñil en contra de vecinos o personas que serían cercanas a la familia y que pudieran haber sido llamadas a declarar. Ese era otro de los argumentos que había trascendido. Ahora, se hablaba también, Max, de imágenes que podrían existir y de escuchas telefónicas. ¿Se sabe bien a qué pudiera corresponder eso? ¿Qué tipo de imágenes podrían ser? Porque además, como se trata de un fondo, no siempre existe la posibilidad de que haya cámaras instaladas, quizás en los accesos, pero no al interior. Sí, con respecto a las cámaras desconocemos esa información. Con respecto a las interceptaciones telefónicas, sí sabemos que se solicitaron en un momento de parte del Ministerio Público, teniendo en esos momentos a los hijos de la víctima como personas de interés en el caso antes de tenerlos posicionados como imputados. Y hay una conversación en particular que se ha filtrado, pero no se sabe cuál es su veracidad, que apuntaría inicialmente a una persona que habría escuchado que la víctima habría sido quemada, pero no es una información que fue confirmada, por lo tanto sería irresponsable decir que esa es una información que es verídica o que podría constar en la carpeta investigativa, solamente se ha dado por trascendido. Pero claro, si la Bocar está buscando intensamente en este sector, seguramente es porque algo o algún indicio, no necesariamente tiene que ser un testigo, puede ser alguna pista que haya dado cuenta de que efectivamente pudo haber existido alguna excavación en el sector, y eso seguramente es lo que está buscando ahora la Bocar. Claro que sí. Ahora, tenemos también ciertos antecedentes respecto de que aquí algo habría cambiado, Max, porque también lo admitía la misma abogada que representa a los hijos de Julia Chuñil, y tú también lo mencionabas, los hijos de Julia Chuñil desde hace algunos meses también empezaron a ser foco de la investigación, y eso porque en la mayoría de los casos donde hay desapariciones se trata de reconstruir las últimas horas que la persona estuvo con vida, su círculo más cercano, a quienes frecuentó, a quienes visitó, con quienes se relacionó. Por lo tanto, los hijos aparecían como figuras fundamentales. ¿Qué podría haber cambiado en este caso para que se haya pedido al tribunal que aprobara esta orden de detención? No tenemos claro qué es lo que motiva finalmente a la Fiscalía a tener en esta etapa inicial de la investigación la certeza de
poder imputar un delito gravísimo como es un parricidio. Lo que sí sabemos es que en base a las declaraciones de los hijos se empezaron a encontrar ciertas inconsistencias, principalmente en los horarios que declaraban haber realizado ciertas cosas y que declaraban haber estado en ciertos lugares. Empezaron a caer básicamente en contradicciones cuando se les interrogaba una y otra vez, y probablemente ese fue el elemento que, como tú bien dices, lo primero que hace la Fiscalía es instruir a las policías que interroguen al entorno cercano. Este es un campo en el cual la víctima interactuaba con pocas personas. De hecho, decían que siempre se le veía acompañado de un perro llamado Cholito, que es con el que se le pierde la pista también, con este machete, con el cual ella salía a realizar todas las labores típicas de un fundo, a arriar ovejas. De hecho, era un perro pastor el que tenía, era un perro entrenado. Entonces, lo que empieza a determinar la Fiscalía es que hay ciertas inconsistencias, principalmente en la declaración de los hijos, y eso motiva la sospecha de que en su momento pudieran haberse puesto de acuerdo en ciertas declaraciones para tener una coartada de ciertos horarios, y eso no empezó a coincidir a medida que se iban realizando o se iban repitiendo en este caso los interrogatorios. Claro, hay elementos entonces que se han ido sondeando, y lo otro es que se ha tomado declaración en más de alguna oportunidad a todas las personas que pudieran ser sujetos de interés en este caso. Entre ellos los hijos se les ha tomado declaración en más de alguna oportunidad, y por lo tanto esas declaraciones son las que se han ido contrastando para poder determinar si es que existe algún tipo de incongruencia o no. Ahora, las excavaciones que tú nos estabas mostrando, que se realizan en el fondo, en el lugar, esas excavaciones están en el sector donde Julia Chuñil vivía, o más bien en el sector del fondo que pertenece al empresario, a quien también entiendo se había mencionado en alguna oportunidad como posible sospechoso, ¿no? Sí, pero inicialmente en esta parte de la etapa se descartó. Sí, es muy cerca de la casa. Mira, si Juan Carlos nos puede mostrar hacia su derecha, Juan Carlos Pérez, que es nuestro camarógrafo, sí, tú vas a ver la casa inicial en donde vivía Julia Chuñil, que es una casa de color gris, en donde también está trabajando personal especializado de carabineros, y eso debe estar a 20, 30 metros del principal foco de donde están reuniendo las pruebas, claro, que van encontrando en la búsqueda. O sea, está prácticamente al lado. Pero si hay otros lugares un poco más alejados, sí, es al lado, es al lado. Pero sí hay otros focos donde se ha concentrado la búsqueda, y que ha sido importante también, que se me olvidó a mí destacar en el punto anterior. Hoy en día la tecnología también coopera mucho con las investigaciones. Los posicionamientos satelitales de las antenas de teléfono pueden ser fundamentales para saber, por lo menos en un margen reducido, dónde se movió una persona, y al parecer el posicionamiento de GPS de los celulares de las personas que están como imputados en esta investigación, que son principalmente los hijos de la víctima, decían estar en un lugar, pero el posicionamiento de su teléfono celular decía otra cosa. Entonces, claro, si la Fiscalía iba juntando el puzzle, a lo mejor faltan algunas piezas, pero pareciera para ellos todo conduciría a que podrían estar detrás de la desaparición de su madre. Ahora, lo que es relevante es poder determinar el móvil. ¿Qué es lo que habría podido motivar este crimen? Porque inicialmente recuerdas que se había hablado, incluso de parte del gobierno, de un tema que tenía más que ver con lo activista en temas, sí, pues, de medio ambiente, ecológicos, que podía haber sido la víctima, claro que sí, pero al parecer eso ahora podría quedar descartado, y acá incluso podría haber hasta un móvil económico detrás de todo esto. Claro, sobre todo además cuando aparece, por ejemplo, dentro de las personas detenidas, el ex yerno de Julia Chuñil. Que claro, llama mucho la atención. Bueno, es una persona, él vivía en el mismo lugar, en el mismo terreno, y por lo tanto era una persona que, aunque fuera ex yerno, compartía permanentemente con su círculo más cercano, con el círculo más cercano de Julia Chuñil, e incluida ella. Pero aquí llama la atención porque él podría ser imputado por una figura distinta respecto del resto de los hermanos, porque los hermanos van a ser imputados probablemente por el delito de parricidio, pero en el caso de él es una persona más bien externa, tiene un grado de parentesco, pero parentesco político, entre comillas, y llama la atención también que esté y que aparezca involucrado, ¿no? Sobre todo porque en el caso de él podría ser una persona que a lo mejor haya tenido injerencia, pero no se sabe bien por qué, y quizás la figura de él es la que cuestiona más
que aquí se haya tratado a lo mejor de una motivación, como se decía inicialmente, que tenga que ver con su carácter de activista y quizás está más relacionada con una motivación de origen económico. Sí, él estuvo los días previos acá en el fondo con la víctima, incluso él reconoció eso, haber salido a realizar las labores del predio que son habituales, pero dijo ese día no haber estado acá y al parecer el teléfono celular dice otra cosa. Bueno, nos contaba nuestro colega Nacho Beltrán que la máquina que están ocupando es un georradar. ¿Qué hace el georradar? Ve el terreno que ha sido removido recientemente, o por lo menos que no tiene las características seguramente de densidad del suelo, yo no soy experto en eso, pero les puede indicar a Carabineros un lugar que ha sido removido, por ejemplo. Entonces con eso están tratando de buscar acá algún lugar que, por ejemplo, se haya realizado, no recientemente, pero tal vez hace ya un par de meses alguna excavación. Y claro, eso seguramente, localizar un lugar en donde se ha realizado una excavación, podría determinar si es que hay algo ahí que se pueda buscar. Claro, con respecto a la participación del yerno, sí, es llamativa la situación de él, porque aparentemente de parte de él no debería haber ninguna motivación para estar involucrado en un crimen así. Entonces, no, esas son todas las dudas que nos quedan. ¿Y se sabe por qué él vivía en el mismo lugar y nunca se fue? No, eso lo desconocemos. Ahora, el día de hoy, en la madrugada, fue detenido muy cerca de acá, en un sector que está como a 10 minutos de acá, nos decían, pero ya no estaba viviendo acá en el mismo lugar. Ya, pero es bien interesante lo que tú planteas, Max, porque aquí el ejercicio que se habría hecho es, primero, tomarle declaración a las personas que son sujetos de interés en más de alguna oportunidad. Porque eso va dejando en evidencia si es que hay contradicciones. Eso lo sabemos que se hace en la mayoría de las investigaciones. Pero aparte de eso, con el relato de ellos respecto de lo que habrían estado haciendo en el momento de la desaparición de Julia Chuñil y los días posteriores, se va corroborando con la georreferenciación de su señal de celular. ¿Dónde es que podrían haber estado realmente? O sea, si la versión que ellos entregan respecto de dónde estaban coincide con la georreferenciación de la señal de su celular. Y de esa manera es que van detectando si es que hay contradicciones o no y ahondando en las declaraciones también, ¿no? Claro, efectivamente, es un método que ya realiza la policía hace un par de años. La tecnología permite hacerlo claramente. La dificultad es en un lugar, por ejemplo, en donde hay un sector urbano, un edificio con muchos departamentos, claro que podría costar posicionar a una persona, pero claramente en estos fondos que son muy grandes y que a veces tienen kilómetros de distancia uno con el otro, no habría ninguna razón para estar en un lugar si no era, por ejemplo, en este caso, para estar con Julia Chuñil acá, porque las otras parcelas quedan muy lejos. Entonces, en ese sentido, por mucho que haya tal vez un error, un margen de error de a veces 20, 30 metros, se puede posicionar perfectamente a la persona dentro del fondo. No es necesario posicionarla, por ejemplo, exactamente en la casa. Entonces, claro, al parecer eso también a la Fiscalía le pareció extraño en base a las declaraciones que daban y que al parecer no eran coincidentes con el lugar donde habían dicho estar. Claro, parte entonces de los elementos que se están sondeando. Ahora, el lugar donde nosotros estamos apuntando con la cámara es uno de los lugares que va a comenzar ahora a ser periciado, ¿no? Porque estaban retirando las piedras de ese sector. Probablemente se va a pasar la máquina o aquí se cortaron también parte de algunos árboles. Sí, bueno, probablemente van a empezar con el georradar a buscar en el suelo en ese sector. Debe ser un punto en el cual no habían buscado previamente, nos decían nuestros colegas, que acá hay varios puntos donde se ha ido rastreando, pero al parecer no ha habido resultado. Eso es lo que tenemos la percepción. Donde está el carro del Avocar, a un costado hay unos toldos típicos de Carabineros y ahí seguramente están reuniendo lo que van encontrando, pero como está cerrado hacia nosotros no podemos ver si hay evidencia que haya sido encontrada. Claro. Lo que sí nos parece relevante es que ahora, pero son fotógrafos, pensé que eran otro tipo de peritos, están llegando con el típico overol blanco a rastrear también a este sector, que generalmente cuando llegan esos peritos es porque están buscando algo puntual. Claro. Los otros parecen ser más de búsqueda general, pero ellos se dirigen directamente a la casa que les había mostrado Juan Carlos Pérez anteriormente. Uno va con una cámara fotográfica y los otros van con una carpeta y un maletín. Sí, entonces sí, puede que vayan a retirar algo puntual que hayan encontrado en la casa, porque incluso van con los típicos, estos
sobrecitos, no quiero decir la marca, pero bueno, son de plástico, uno los conoce, que se sellan al vacío. Las bolsitas. Con los que generalmente retiran evidencia, la bolsita, sí. Ahí ya dijimos la marca, porque todos sabemos lo que viene a continuación. Sí, y pero bueno, hay de distintas marcas igual. Bueno, ¿qué hacen con esa bolsita? Sí. Sellarla y hacer una cadena de custodia, que es finalmente que queda sellada hasta que se abre a la hora de presentarlo como prueba en un tribunal. Vale decir que nadie lo pueda manipular en el transcurso desde que es levantada la evidencia hasta que llega al tribunal finalmente como medio de prueba para un juicio, por ejemplo. Claro, y yo no sé si me falla la memoria, pero esta es primera vez que se hace un rastreo de la tierra, del terreno, en el fondo que está siendo periciado, en el fondo la Fritz. ¿Es primera vez que se sondea el terreno de esta manera? Ahí no lo sé. No lo sé, tendríamos que preguntarle tal vez a algunos colegas acá, pero yo me imagino que en su momento se debe haber hecho algún tipo de rastreo cuando la víctima permanecía desaparecida. Sí, yo creo que se debe haber hecho. Ahora, no sería extraño que no se hubiese hecho algo tan acucioso como se está haciendo ahora, pero desconozco si se habrá hecho un rastreo del terreno en busca de algo que pudiera despertar sospecha o algo que pudiera parecer estar enterrado. Bueno, nos vamos a quedar en ese lugar. Max nos avisa si es que hay cualquier novedad. Estábamos también a pantalla dividida porque en el juzgado de garantía de la región de Los Ríos, en la comuna de Los Lagos, se está realizando el control de detención que quedó suspendido hasta mañana, pero tienen que salir de ese lugar los familiares de Julia Tuñil, el resto de los familiares que ha concurrido al tribunal, así que estamos a la espera también de ver si es que realizan algún tipo de declaración en ese punto. Muchas gracias, Max. Volvemos contigo en instantes, pero les quiero contar y les quiero recordar a esta hora de la